La RAE define los parques temáticos como los recintos recreativos o didácticos organizados alrededor de un asunto y todos los aspectos de él, y define a los parques de atracciones como los lugares estables en las que se reúnen diferentes instalaciones recreativas y otros entretenimientos. Aunque realmente hoy en día casi todo es una mezcla de estas dos definiciones. Así que hoy vamos a definir qué tipo de emplazamientos existen en el mundo que cumplan con una de estas dos definiciones o las dos. En este vídeo os voy a contar específicamente los tipos de parques que hay como los conocemos, tipo PortAventura o Six Flags, sino que vamos a ir un poquito más allá para indagar realmente en su definición. Es decir, vamos a buscar lugares que cumplan con la definición que da la RAE de parque temático o de parque de atracciones, o ambos. Y esto, si lo pensáis bien, va desde el escape room más pequeño en vuestra ciudad hasta Disney Orlando. Es decir, que hay una gran variedad de emplazamientos permanentes que ofrecen entretenimiento para la gente y que cumplen con los requisitos para ser un parque, pero no son realmente un parque o no son considerados un parque. Así que con esta premisa en mente os voy a contar todos los tipos de parques que hay y todos los tipos de emplazamientos recreativos que existen. Pero por favor, mientras veis este vídeo, pensad que no estoy hablando solamente de parques temáticos y de atracciones, sino de emplazamientos fijos que la gente visita por diversión, para entretenerse. Voy a empezar por los más pequeños, lógicamente, para ir subiendo poco a poco hasta llegar a los más grandes que existen. Pueblos temáticos. Este tipo de emplazamientos turísticos tienen una variedad diferente de atracciones, hospedaje y ofertas de restauración. Y como su nombre indica, son lugares que intentan asemejarse un poco a diferentes poblados o a culturas y que tienen como fin hacer que la gente se sienta transportada a otra época o a otro lugar. Tivoli Gardens puede ser un ejemplo de este tipo de emplazamientos, que aparte de ser un parque de atracciones, tiene la peculiaridad de intentar imitar un pueblo pequeño que va cambiando según las temporadas y hace que se convierta en un poco una realidad paralela. Otros ejemplos son Vanna Hills en Vietnam o Nami Island en Corea. Cenas con espectáculo, que son los eventos que además de incluir un show 100% preparado, ofrecen también una cena o almuerzo a los más de 1000 visitantes que caben en el recinto. Es decir, que es una especie de obra de teatro en la que comes mientras ocurre la acción en el escenario. Normalmente estos sitios tienen una temática específica para atraer cierto tipo de clientes. Y además, el lugar donde están construidos únicamente con el fin de este evento. Es decir, que no se hace otra cosa ahí. Ejemplos de estos eventos, como habéis visto, son Pirates, Medieval Times y la estampida de Dolly Parton. Teatros voladores o Flying Theaters. Aunque no es muy común verlos en centros comerciales españoles, en Norteamérica es muy común ver este tipo de atracciones instaladas dentro de centros comerciales. Y son esencialmente el mismo Flying Theater que encontramos en los parques temáticos o de atracciones, pero que están instalados por sí solos. Es decir, que no pertenecen a ningún parque ni a ninguna área, simplemente están ahí para que la gente vaya, los visite, pague y ya está. Una de las marcas más conocidas es Flyover, que tiene uno en Canadá y otro en el Mall of the Americas en Estados Unidos. Observatorios y norias. En esta categoría caen los famosos Eye, el London Eye, el difunto Málaga Eye, el problemático Dubai Eye, y que son básicamente norias o observatorios muy grandes. Estas estructuras se construyen en puntos estratégicos de centros urbanos para dar una perspectiva diferente de la ciudad donde se encuentran. Además, estas construcciones acaban convirtiéndose en una parte esencial del skyline de la ciudad y hacen que sean reconocibles en todas partes. Museos y exhibiciones. Esta es la categoría que engloba a exhibiciones ya sean en interior o en exterior. Y dentro de ella hay diferentes subcategorías dependiendo de la naturaleza y finalidad de cada exposición o lugar. Mini pueblos. Estos son los lugares que tienen miniaturas que simulan diferentes partes del mundo, como por ejemplo Window of the World en Shenzhen, Mini Europa en Bruselas y aquí en España tenemos el conocido Parque Europa en Madrid. Tours de fábricas. Son los eventos que se organizan para dar al público a conocer cómo funcionan las fábricas de diferentes productos o las partes menos conocidas de organizaciones famosas, como por ejemplo cadenas de televisión. Y aunque parezca que nos permiten verlo todo, estos tours están cuidadosamente estudiados y diseñados de manera que los visitantes vean lo más bonito de estos lugares. Museos de arte. Esos son los museos clásicos que encontramos en todas las ciudades del mundo, ya sean de arte, ciencias, de cera o galerías en general. Estas instalaciones no solo están en edificios cerrados, sino que también pueden encontrarse en el exterior.
En esta categoría hay que pensar que no solo están los museos como el Prado, sino que también son parte de esta categoría instalaciones de arte como el Museo Ghibli o Loveland, ambos en Japón, y que los dos están muy lejos de ser museos tradicionales. Museos interactivos. Estas instalaciones son los museos que se basan en permitir a los visitantes interactuar con aquello que está expuesto. Suelen ser basados en naturaleza o ciencia, aunque no solo se limitan a eso. Este tipo de entretenimiento dio lugar a una nueva categoría, el edutainment, que es básicamente el entretenimiento que a la vez de entretener, educa. Aquí en España, por ejemplo, encontramos el Museo Interactivo de la Música en Málaga, o en Estados Unidos, el Museo de la Ciencia e Industria en Chicago. Emplazamientos zoológicos. Son los emplazamientos de exhibición animal o safaris que encontramos alrededor del mundo. Estos pueden ser parte de otra entidad más grande, como estar dentro de un parque natural o nacional, o ser un establecimiento totalmente independiente. Estos lugares suelen ser sin ánimo de lucro o respaldados por una entidad gubernamental, aunque no siempre es así. Ejemplos de estos parques son los Night River Safaris en Singapur, o el Safari de Bali, por ejemplo, y realmente cualquier zoológico que tengáis en mente. Jardines. Aquí encontramos los jardines botánicos y exhibiciones de flora en general. Además de servir como lugares de conservación de plantas y flores que pueden estar en peligro, estos establecimientos también sirven para enseñar y para que la gente que los visita conozca nueva flora que no vería en otros lugares del mundo. En esta categoría no solo encontramos lugares de flores, sino que también encontramos, por ejemplo, mariposarios o jardines de luz, que a pesar de que las plantas no sean las protagonistas del sitio, se consideran jardines por la forma de distribuir su oferta y su finalidad. Como ejemplos tenemos los jardines de la bahía en Singapur, en España el mariposario de Benalmádena o en Dubái el Garden Glow. Atracciones participativas. Estos lugares son los que requieren muchísima interacción por parte del público, es decir, que no son solo lugares a los que vas a ver algo, sino que tienes que interactuar con lo que hay para poder disfrutar de la experiencia. Parque de aventura. Estos son los parques que más demanda física requieren y son aquellos en los que hay que pasar, por ejemplo, una serie de obstáculos o subir a lo más alto de una estructura para después bajar en tirolina. En España tenemos Aventura Amazonia en Estepona y en Dubái, por ejemplo, encontramos Lazy Town dentro de IMG World of Adventures. Parques de agricultura. Este tipo de parques son poco comunes de ver aquí en Europa, pero lo que ofrecen es una pequeña introducción al mundo de las granjas y el cultivo de alimentos. Lo más parecido que tenemos en España y que seguramente todos conozcamos son las granjas escuelas. Pistas de hielo, snow o esquí. Son las instalaciones que simulan una actividad que solo puede hacerse en condiciones climatológicas muy específicas, por lo que se recrean dentro de edificios con temperatura controlada y que permiten la participación de los visitantes en actividades que si no fuera por ese lugar no podrían realizar. Interacción marina. Estas actividades están muy extendidas dentro de los emplazamientos zoológicos, aunque también pueden encontrarse dentro de diferentes parques acuáticos, y se basan en permitir a los visitantes interactuar con animales como focas o delfines dentro de un ambiente controlado y con el fin de venderles una foto y que la gente pase un rato diferente con un animal que no tocaría en otro sitio. Otros. Hay lugares que se merecen su propia categoría porque no sabría bien cómo clasificarlos, como por ejemplo Diggerland, que se basa en ofrecer a los visitantes la posibilidad de utilizar máquinas de construcción gigantes, como por ejemplo excavadoras, y que es una experiencia bastante única en mi opinión. Atracciones culturales. Esta categoría es bastante interesante en mi opinión, porque se basan única y exclusivamente en una cultura o en una religión. En estos sitios todo se basa en exhibiciones, espectáculos o representaciones, y no encontramos atracciones clásicas de parques. Normalmente estos sitios están financiados a base de donaciones y de los gobiernos que quieren difundir la cultura específica que se representa. Ejemplos de este tipo de atracción son The Ark Experience en Kentucky, Holy Land en Orlando o el Polynesian Cultural Center. Parques de espectáculos. Son una categoría de lugares que están creciendo bastante últimamente y se basan enteramente en los espectáculos que se ofrecen dentro del recinto y no hay ningún tipo de atracción mecánica. Normalmente todos los espectáculos se basan en una temática o era específica, además de ir acorde con la alta tematización de las tiendas, restaurantes y decorados en general, como por ejemplo encontramos Puy du Fou en Francia y España o las atracciones Songcheng en China. Parques marinos. Son los lugares que se basan enteramente alrededor de shows o exhibiciones de animales marinos, siendo normalmente los protagonistas delfines, orcas, belugas o focas. Además de servir como un emplazamiento de edutainment, también funcionan como centros de recuperación y de conservación de diferentes especies. Y aunque normalmente tienen buen fondo, en estos últimos años la popularidad de estos lugares ha ido decreciendo cada vez más debido a controversias relacionadas con el maltrato animal y las malas condiciones en las que viven estos animales.
Y paro aquí un momentito para pediros que si os está gustando este vídeo, por favor me dejéis un like y un comentario comentándome qué os parece este tipo de contenido. Me ayuda un montón para saber qué tipo de cosas os gustan. Y no cuesta nada, ¿no? Y si no estáis suscritos, por favor, darle al botón de suscribir y activad la campana para no perderos ni un solo vídeo. Gracias. Resorts. La naturaleza principal de los resorts es hacer que los visitantes no sean temporales. Es decir, que quieren que la gente se quede en el hotel del resort. Y por eso ofrece diferentes actividades de entretenimiento para que aquellos que se queden más tiempo y con la finalidad de atraer más clientes que quieran planear una estadía larga alrededor de la oferta de entretenimiento que hay en el resort. Normalmente consisten en un hotel o varios y un parque acuático, como ocurre por ejemplo en Atlantis de Palm y Atlantis Bahamas, pero también hay otras que llegan a ofrecer hasta dark rides como Studio City en Macao. Recintos indoor, que son básicamente las cosas que están dentro de un edificio en concreto. Y en esta categoría encontramos bastantes subcategorías con subcategorías. Primero encontramos el entretenimiento con tiempo limitado, es decir, que son los lugares a los que la gente va y paga por usar ese sitio durante un periodo de tiempo específico. Minigolf. Bastante obvio que son los minicampos de golf que tienen diferentes hoyos decorados con temáticas atractivas y que van variando de dificultad según se avanza en ellos. Aunque los minigolf no están siempre dentro, hay algunas opciones en las que se encuentran en el exterior. Boleras. Este tipo de entretenimiento se encuentra en casi todas las ciudades del mundo y suelen intentar innovar incluyendo fiestas de neón o experiencias VIP. Paracaidismo indoor. Aquí encontramos túneles verticales de viento que simulan la sensación de estar haciendo paracaidismo, pero en un ambiente totalmente controlado. Estas atracciones no son demasiado grandes, tienen como máximo 5 metros de diámetro y suelen estar construidos dentro de centros comerciales o emplazamientos fijos, pero nunca solos. Go-karts son los circuitos interiores o exteriores de go-karts. Este tipo de actividad proporciona, además de diversión, competición entre grupos de visitantes, algo que muchas otras actividades no suelen proporcionar. Laser tag. Este tipo de atracción también proporciona competición y consisten en un laberinto en el que dos equipos diferentes combaten con pistolas láser. Algo así como paintball pero sin la pintura, y casi siempre indoor. Atracciones de realidad virtual. Son los lugares de exploración o de aventura en la que los visitantes llevan sistemas de realidad virtual. Estos sitios hacen que los visitantes interactúen con diferentes elementos físicos, reales, pero que se ven de una manera diferente con las gafas. Escape room. Estas atracciones son de las más extendidas que hay ahora mismo, y son lugares con alta tematización y que tienen como fin escapar de la habitación donde se está, resolviendo diferentes puzzles y acertijos. Hoy en día hay escape rooms en prácticamente todos los núcleos urbanos importantes del mundo, y además se ha generado un gran fanatismo por ellos. Parque de trampolines. En naves gigantes se instalan grandes superficies de trampolines de diferentes tamaños y orientaciones, así como piscinas de cubos de goma espuma, circuitos de obstáculos o elementos de parkour. Centros de entretenimiento. Bajo esta categoría están los lugares que ofrecen entretenimiento fijo, pasando por parques de realidad virtual recreativos y atracciones pequeñas. Es un formato que no está demasiado extendido aquí en nuestro país, pero que funciona muy bien en Estados Unidos y en Asia. Allí encontramos ejemplos como Chuck E. Cheese en Norteamérica o el VR Park en el Dubai Mall. Centro de educación infantil. Y esta categoría, aunque suene a colegio, no lo es. En este tipo de lugares se ofrecen experiencias muy inmersivas para los más pequeños de la familia. Aquí aprenden diferentes aspectos de la vida de los adultos, como conducir coches, cocinar, ir al banco, ir al supermercado, y además ofrecen actividades y juegos que hacen que se lo pasen muy bien. Es decir, que estos lugares hacen que los más pequeños experimenten la vida de los adultos, una cosa que desde la perspectiva de un niño pequeño es muy interesante. La marca más extendida de este tipo de establecimientos es Kidzania, pero también hay otras como Pretend City o Baby Boss. Parques temáticos indoor. Y como su nombre indica, son los parques temáticos que se encuentran totalmente dentro de un edificio. Normalmente estos parques se construyen para poder adaptar el mercado en lugares en los que hace mucho frío o mucho calor, y tienen la ventaja de que están dentro de un edificio, por lo que pueden controlar los niveles de tematización muchísimo más que en los parques exteriores. Este tipo de parques es muy común en los países del Medio Oriente y en Asia. Encontramos el más grande del mundo en Dubai, IMG World of Adventures, o uno de mis favoritos, que es Warner Bros. Abu Dhabi. Parques regionales. Esos son los parques que no son gigantes internacionales. Es decir, que son importantes, pero son importantes en su región, por lo que no tienen por qué ser conocidos internacionalmente, pero sí que lo son en el país donde están. Parque de Lego.
Si habéis estado en estos parques, entenderéis por qué tienen su propia subcategoría. Estos parques son una mezcla entre edutainment, parque temático y parque de atracciones. Ofrecen un montón de actividades diferentes y totalmente únicas para estos parques, ya que en ningún otro encontraríamos atracciones basadas enteramente en Lego. Parque de Dark Rides. Son la variación de parques en los que la mayoría de las atracciones están ubicadas dentro de show buildings, en entornos totalmente controlados. Siguen siendo parques exteriores, pero las actividades que ofrecen son la mayoría indoor. Estos parques tienden a ofrecer una gran variedad de espectáculos y atracciones audiovisuales. Por ejemplo, tenemos Futuroscope en Francia, Fanta Wild Chain en China o Movie Wonderland en Changchun, China. Parque de atracciones. Son los tipos de parques que más hay alrededor del mundo y que tienen su origen en los carnavales y ferias. A veces incluyen algún tipo de tematización, así como una gran variedad de atracciones, juegos y restauración. La característica principal de estos parques es que no suelen tener una temática general que los unifique, como una productora o una marca, sino que pueden tener diferentes áreas temáticas. Este tipo de parques son los que están, por ejemplo, bajo propiedad de Six Flags o Cedar Fair, y aquí en España podemos pensar en el Parque de Atracciones de Madrid. Parques acuáticos. Son los parques que se basan enteramente en el uso de piscinas, toboganes y atracciones acuáticas. Normalmente funcionan por temporadas, a menos que sean indoor, ya que en climas fríos un parque acuático exterior no tendría demasiado éxito. Hay muchísimos ejemplos de parques acuáticos como Siam Park en Tenerife, Volcano Bay en Orlando o Jazz Waterworld en Abu Dhabi, pero lo que está claro es que es un formato de entretenimiento que atrae a muchísima gente y que genera muchísimo dinero. Y finalmente, la última categoría son los megaparques. Y estos son los parques que tienen una IP o una empresa muy importante que engloba todo aquello que hay dentro del recinto. Estos son los emplazamientos más caros, ya que pueden costar miles de millones de euros y siempre suelen ser financiados con capital privado, es decir que los gobiernos tienen poco o nada que ver. Disney. La característica principal de Disney es tener una tematización totalmente inmersiva y que garantice la interacción con las marcas audiovisuales más importantes del mundo, como Pixar, Star Wars o Marvel. Las atracciones no se caracterizan por ser extremadamente emocionantes y están más centradas en las familias. Disney puede llegar a invertir lo mismo en atracciones que en tematización, haciendo que la experiencia Disney sea totalmente única e inimitable. Universal Studios. Tienen la misma característica base que Disney, es decir que todas las marcas pertenecen a una misma multinacional, pero Universal tiene más énfasis en dark rides, espectáculos y atracciones bastante más emocionantes. La mayoría de atracciones están ubicadas en show buildings, que permiten tener control total sobre la tematización, creando un nivel de inmersión muy cinemático que no se encuentra en otros parques del mundo. Vale, veis que hay un montón de opciones de entretenimiento aparte de los parques temáticos. El mundo de los parques temáticos y de los lugares de entretenimiento va mucho más allá de lo que pensamos. Y creo que el problema es que no solemos comparar a lugares como por ejemplo un escape room a PortAventura. Y parece que no pueden ser comparables, pero si lo pensamos bien, ambos son lugares que se dedican enteramente a que la gente los visite, a que se lo pasen bien y a irse. Puede que uno sea más caro que otro, pero la finalidad de ambos es muy similar, si no la misma. Y por eso me parece súper importante conocer todos los tipos de entretenimiento que tenemos a nuestro alrededor. Porque podemos pensar que como no hay parque temático, no hay nada que hacer. Pero realmente una ciudad puede ofrecer muchísimas opciones de entretenimiento que desconocemos. Los lugares más pequeños y diferentes lo que hacen es fomentar la economía local y generan un flujo de turismo que es esencial para una ciudad. Así que la moraleja de este vídeo es que hay que ir a todos los lugares divertidos de nuestras ciudades. No solo a los parques temáticos o los parques de atracciones o lo que veamos más grande y con más publicidad. Hay miles de opciones diferentes para todos los gustos y que suelen esforzarse mucho en que la gente se lo pase bien. A mí personalmente me gustan un montón los escape rooms, los minigolfs, los parques acuáticos y los parques temáticos. Pero quiero saber qué tipo de entretenimiento os gusta más a vosotros. Así que dejadme un comentario aquí abajo, contadme cuál de todos estos tipos de entretenimientos os gusta más si lo habéis hecho. Y si no habéis hecho alguno de ellos, ¿cuál os gustaría probar? Y nada, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme un like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Hasta la próxima.